Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gina Estela García Romo y hoy les voy a hablar sobre tipos de experimentos en el área biomédica. Este es el curso de métodos de investigación 3, investigación biomédica de la carrera de médico cirujano en la Facultad de Estudios Superiores Iztacal. Bueno, chicos, como les decía, vamos a ir viendo cada uno de los tipos de experimentos en el área biomédica, en investigación biomédica. Y pues vamos a empezar por decir por qué es importante la experimentación dentro de un proceso de investigación biomédica o de investigación científica. Varios autores nos señalan que la experimentación pues es un procedimiento en donde se van a manipular variables, ¿sí? Se van a manipular intencionalmente ciertas variables que les vamos a llamar variables independientes. ¿Y para qué las vamos a manipular? Pues para ver qué efectos tienen sobre variables dependientes, ¿ok? Eh, También la posibilidad de poder controlar las variables independientes, pues nos va a permitir predecir qué es lo que va a suceder con el fenómeno que estamos investigando. Y de esta manera podemos comprobar o refutar la hipótesis que hayamos planteado al principio de nuestro protocolo o al inicio de nuestro estudio. La experimentación tiene bastantes o algunos límites o algunas limitaciones, pero en la investigación biomédica, perdón, es súper importante realizar experimentación para poder comprobar nuestras hipótesis, ¿ok? Así que pese a las limitaciones que pueda tener algún experimento, es el mejor procedimiento científico para establecer cuál es la causa del efecto que nosotros estamos observando. Aquí viene la bibliografía por si alguno de ustedes esté interesado en, en saber un poco más sobre estas definiciones. Entonces vamos a empezar. Esto es la importancia de por qué debemos hacer experimentos cuando estamos haciendo una investigación científica, sobre todo una investigación biomédica. Y vamos a tener diferentes tipos de experimentación. La experimentación que vamos a ver a continuación es la experimentación in vitro, ¿sí? Y la experimentación in vitro, la palabra in vitro proviene del latín que es igual como se escucha in vitro, que es dentro del vidrio. A lo mejor muchos hemos escuchado hablar de la fertilización in vitro, por ejemplo. Es así como lo que más se ha escuchado comúnmente y de ahí viene, o de ahí han escuchado esa palabrita. Y como su nombre lo dice, dentro del vidrio es exactamente eso, van a ser aquellos experimentos o ensayos que estén realizados fuera del organismo vivo y que en donde se van a realizar, pues en un tubo de ensayo, en una caja Petri, en una botella de cultivo celular. Por eso se le llama in vitro, porque va a ser fuera del organismo vivo y se va a realizar prácticamente en un contenedor de vidrio. Bueno, ahora ya hay contenedores de plástico, incluso hay botellas de cultivo celular muy de una calidad muy sofisticada, en donde dependiendo del tejido que queremos cultivar, es el tipo de plástico que se utiliza o eh, el tipo de botellas de cultivo celular. No necesariamente tienen que ser in vitro, digo, perdón, de vidrio, pero de ahí viene el término. Aquí en el dibujo o en la imagen, que es una imagen de un artículo de un Nature Immunology, podemos ver que se están manipulando las células precisamente en una caja de Petri y posteriormente en una cinética a diferentes tiempos después de la manipulación que se hizo en la caja de Petri, podemos observar en este caso los niveles de calcio en las células.
ya los podemos observar en un microscopio, ya podemos utilizar diferentes técnicas, ¿ok? Entonces, aquí estamos hablando de cómo hacemos el experimento y después en otra sesión vamos a hablar de qué técnicas utilizamos para poder observar los resultados o analizar los resultados del experimento. Entonces les repito, aquí se ve la cajita Petri, aquí están nuestras células, las están tiñendo para ver la producción de calcio a diferentes tiempos. Y por eso es que se le llama in vitro, porque se realizó fuera, no se realizó en un ratón ni en un cobayo, no, se realizó en una cajita Petri en este caso también pudo haber sido un tubo de ensayo. A eso se refiere in vitro. Em, Ahora, el tipo de experimentación que a lo mejor es más conocido y no precisamente el más común, pero sí el más conocido en la investigación biomédica, es la experimentación in vivo. Como lo veíamos en la plática del profesor Tomás, perdón, él nos decía que ya no es tan necesario, ni muchas veces ya no es algo forzoso utilizar animalitos o modelos de animales para hacer experimentación en investigación biomédica. Sin embargo, en algunos casos sigue siendo necesario y a este tipo de experimentación le llamamos experimentación in vivo. A lo mejor ahorita alguno de ustedes está preguntando si pueden realizar experimentación in vivo en humanos. Y sí, sí se puede realizar experimentación in vivo en humanos. Cuando ustedes, por ejemplo, imagínense que están administrando un fármaco y después ustedes van a analizar en la sangre de ese paciente la biodisponibilidad del fármaco. Ese podría ser un ejemplo de experimentación in vivo porque se lo dieron al paciente, aunque tomen la sangre y la analicen fuera del paciente, lo que están analizando es algo que ya sucedió en el paciente. ¿Ok? El resultado del haber agregado o del haberle dado ese medicamento. Simplemente otro ejemplo podría ser cuando se realizaban las curvas de tolerancia a la glucosa, a lo que se hace es darle al paciente ciertas cantidad de glucosa igual en una cinética de tiempo, se va midiendo la glucosa en la sangre. Pero para esto pues tenemos que tomar la muestra sanguínea y medir la glucosa ya en el laboratorio, pero estamos midiendo lo que sucedió in vivo. Así que sí, sí se pueden realizar experimentos in vivo en humanos. Obviamente, dependiendo del tipo de experimento, pues será el tipo de reglas y de normas que se deben de llevar y firmar y tomar en cuenta para poder realizarla. Esto ya lo vimos en la clase pasada con el profesor Tomás, las normas que se deben seguir para realizar la experimentación in vivo. Pero, ¿qué significa esta expresión? Pues viene del latín in vivo, que quiere decir que tiene lugar dentro de un organismo, obviamente dentro de un organismo vivo, ¿ok? Se pueden hacer en animales de laboratorio y, como aquí lo dice el texto, en ensayos clínicos realizados en pacientes. Aquí, por ejemplo, tenemos a un ratoncito y lo que vamos a hacer es manipular al ratón. Imagínense que exactamente no es el experimento que realizaron aquí, pero por ejemplo lo podrían estar infectando con Mycobacterium tuberculosis y después de un tiempo de haberlo infectado, a lo mejor 2 semanas de la infección, ustedes pueden tomar una biopsia de un nódulo linfático o pueden tomar sangre del ratoncito y analizar diferentes poblaciones celulares en sangre. Esto sería representativo de lo que sucedió in vivo en el animal, ¿ok? Así que esa sería una experimentación in vivo, ¿vale? Eh, ok. Otro tipo de experimentación que tenemos, además del in vitro e in vivo, tenemos la experimentación in situ.
Y aquí quiero llamar su atención, chicos, que hay un artículo que ya está bastante antiguo, es de 1954, en el Journal Experimental Medicine. Aquí les dejo la referencia. Y a mí me llamó la atención que aquí, por ejemplo, dice estudios en el retículo endoplásmico, pero dice on the endoplasmic reticulum. Esto quiere decir que es en el lugar. Ajá. Y luego fíjense lo que dice aquí, su identificación en células in situ. Por eso les pongo esta imagen. Aquí nos hablan un poco sobre los cultivos celulares que se hicieron antes y los exámenes que se hicieron antes en los experimentos in vitro. Pero ellos ponen aquí como novedoso analizar lo que pasa in situ, es decir, dentro de la célula, en el lugar en donde se encuentra la célula. Y fíjense que aquí al final del artículo, ah, si ustedes se fijan, aquí dice, la expresión es utilizada. ¿Cuál expresión? Aquí vamos a donde dice, déjenme ver si otra vez lo encuentro. Bueno, aquí en donde estaban mencionando in situ, nos marcan un 1 como superíndice. Entonces aquí nos vamos a ir al... es que creí tenerlo a la mano y ya no lo encuentro, pero bueno. La expresión in situ, ellos la utilizan casi, no creo que es el primer artículo en donde se utilizó este término de in situ, pero sí es de los primeros y por eso se los quise poner aquí como ejemplo. Y aquí hasta hacen como un paréntesis para identificar o que el lector identifique a qué se refiere eso de in situ. Y nos dice, la expresión es utilizada para designar las células que se encontraron en el tejido o en los bloques del tejido, vamos a llamarle en las biopsias del tejido y que fueron fijadas directamente después de haberlas obtenido de los animales vivos, ¿ok? Entonces, esto de in situ, imagínense que ustedes tienen a un paciente con un tumor, ustedes le tienen que tomar la muestra o la biopsia del tumor, esa biopsia la van a fijar, bueno, la van a incluir en parafina y después van a hacer cortes de ese tejido y los van a fijar con ciertos químicos para después hacer tinciones celulares, ¿ok? A eso es a lo que nosotros en biomédica, en investigación biomédica, conocemos como in situ, porque lo estamos realizando en el lugar en donde se llevó a cabo el fenómeno, es decir, en este caso en una biopsia de tumor. Están analizándolo exactamente en el lugar. Y por eso me gustó mucho este artículo, porque pues antes solamente se hablaba de cultivos in vitro, como dice aquí, cultured in vitro, ¿no? Las células. Bueno, y aquí pues ellos hasta aclaran qué quiere decir eso de in situ, porque no es algo común en esa época, en 1954, no era algo común. Perdón, miren, aquí viene, dice, mientras las observaciones del retículo neoplásmico en las células cultivadas in vitro, se siguen acumulando, la información concerniente correspondiente a las estructuras en las células in situ, y aquí es donde viene el superíndice 1 y por eso venimos aquí a leer a qué se refería eso de in situ. Por eso tenían ellos que hacer la pausa aquí. Bueno, in situ quiere decir esto y esto otro, ¿no? Bueno, ya se mantiene insatisfactorio. Bueno, entonces, experimentación in situ. Si nos vamos a las definiciones, in situ, por su origen latino, significa en el lugar, en el sitio o sobre el terreno. Por eso les decía, y el ejemplo más claro es el que les di, cuando ustedes toman una biopsia de un tumor o toman una biopsia de piel porque tiene una
no sé, una lesión en la piel y ustedes quieren ver si esa lesión proviene de un foco infeccioso, a lo mejor es por tuberculosis, a lo mejor es psoriasis, pero lo que ustedes quieren saber qué está sucediendo en el lugar. Si el paciente llega con una lesión en el hígado, por ejemplo, ustedes no van a tomar una biopsia del vaso, ¿verdad? O no van a tomar una biopsia de cerebro. Si el paciente, el problema que tiene es en el hígado, se deberá de tomar una biopsia del hígado para ver qué está sucediendo en el lugar, es decir, in situ. Em, bueno, esto es la traducción de lo que viene aquí en el artículo. La expresión in situ se utiliza para designar el análisis de las células en el corte de tejido que proviene de un animal vivo o en el caso de los pacientes que proviene de un paciente. Y si tienen muchísima suerte, a lo mejor en su diseño experimental, pues podrán comparar tejidos de pacientes y tejidos de individuos sanos para tenerlo como control. Y eso sería magnífico, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de experimentación in situ que no precisamente proviene de una biopsia o de una toma de un tejido del animal vivo. El experimento in situ también lo vamos a hacer, por ejemplo, en cultivo celular. Podemos tener monocitos o en este caso, que son células GILA. Vamos a tenerlas, no sé, les vamos a poner aquí, fíjense chicos, estaríamos combinando los experimentos in vitro porque vamos a tener las células en un cultivo celular, en una caja Petri, y lo vamos a hacer ahí mismo en nuestra cajita Petri. Vamos a teñir a nuestras células para verlas in situ, que es cómo se tiñeron, por ejemplo, de moléculas del MHC clase 1, ¿no? Entonces, lo estamos combinando in situ con in vitro. Aquí es importante que les estoy recalcando esto de combinar para que no se vayan con la idea de que un experimento es excluyente del otro. ¿Ok? El que se haga in vitro no quiere decir que no se pueda hacer in situ. Por eso es lo que les estoy poniendo el ejemplo, en este caso del cultivo celular. O vamos a ver un ejemplo de una anécdota personal, por ejemplo, de los neutrófilos, cuando estoy analizando la expresión de elastasa en las NETs. La elastasa, como ustedes saben, pues es una enzima que producen los neutrófilos. Entonces, si yo tuviera un cultivo celular in vitro de neutrófilos y les agrego LPS para que produzcan NETs y después allí mismo en la cajita de Petri yo analizo si producen NETs y después a estas NETs yo las voy a teñir para ver con un anticuerpo específico para elastasa, para ver si en la NET hay o no hay elastasa. Eso entonces yo estaría haciendo un experimento que está in vitro. ¿Por qué? Pues porque está en una cajita de Petri, pero también lo estoy haciendo in situ, porque lo estoy haciendo en la célula, en el neutrófilo. ¿Ok? Espero que esta parte les quede clara. Uno no es excluyente del otro, y pueden hacer solo in vitro o solo in situ, sí, también. O sea, lo más común es que cuando vean in situ es porque están haciendo, por ejemplo, histoquímicas o inmunohistoquímicas o tinciones, para ver eh, el tejido si está dañado o no está dañado, tinciones de histología. Ok. Y hay otro, chicos, bueno, estos son los más importantes o de los más comunes o los más viejos, por decirlo así, in vitro, in vivo e in situ. Pero hay otro que está relativamente de moda, aunque en realidad yo creo que esto ya tiene más de 15 años, o si no es que más, que se ha estado utilizando, los experimentos in silico, ¿sí? ¿Y a qué se refiere esto de experimentos in silico?
Bueno, aquí nos vamos a ayudar de modelos matemáticos por medio de las computadoras para analizar datos. Estos datos pueden provenir o pueden venir de experimentos in vivo, ¿ok? A lo mejor yo hice muchos experimentos in vivo o en China hicieron uno, en Rusia otro, en Alaska hicieron otro experimento in vivo, que todos son comparables entre sí. Y lo que yo voy a hacer es reunir todos esos datos, para eso hay bases de datos de diferentes experimentos hechos alrededor del mundo. Ellos pudieron haberlo hecho in vivo, in situ, in vitro, ex vivo, etcétera. Y yo lo que voy a hacer es analizarlos por medio de modelos matemáticos en una computadora. A eso se le llama un experimento in silico. Ajá. Aquí, como nos dice, los modelos in sílicos nos van a permitir simular situaciones reales, ¿ok? Y se pueden o no modificar los valores de las variables que están involucradas, ¿sí? Esto se puede contrastar o comparar con valores reales. Y bueno, y ya cuando terminamos de hacer este análisis, pues nos van a mostrar si este comportamiento puede llevar o no a la aceptación o al rechazo de una hipótesis. Ah, Otra cosa es que después de hacer todas estas observaciones matemáticas o por medio de computadoras, también podríamos decidir realizar un nuevo experimento. Por eso es que aquí dice, nos mostrarán comportamientos que quizá llevaría décadas obtener en la observación o de la experimentación. Por medio del análisis de computación o por medio de la computadora, puedo obtener datos muy fáciles y rápidos en sentido, vamos, que podría yo hacer en semanas o meses, obtener esos resultados. En cambio, si lo hago por medio de un experimento, a lo mejor me llevo 5 o 6 años. Sin embargo, siempre va a ser importante corroborar que esos datos que yo estoy obteniendo in silico realmente suceden in vivo, y trasladar ese conocimiento in vivo. Y la única manera para poder verificar eso es haciendo otro tipo de experimentación, que puede ser in vivo, in situ, qué sé yo. Entonces, aquí en la imagen, lo que estamos viendo es que dice que es un screening virtual in silico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de una molécula, yo quiero ver cuáles son los ligandos para esta molécula. No sé, puede ser para algún medicamento, que sea, a lo mejor este es un antibiótico y yo quiero ver si elimina o no a cierto tipo de bacterias. Pues eso, por medio de modelos matemáticos, yo lo puedo hacer en la computadora. ¿Ok? Y entonces, por medio de programas de computadora, puedo saber si efectivamente este antibiótico se va a unir a ciertos sitios específicos de la bacteria y la va a eliminar. ¿Ok? Una vez que yo veo que sí, efectivamente, que sí sucedió en mi modelo matemático, es lo que yo les dije hace un momento. El paso que sigue es comprobarlo en un ensayo in vitro, ¿ok? Entonces, a lo mejor ya en una cajita Petri, yo voy a poner mi medicamento y también voy a poner al bichito, y voy a ver si se eliminó o no se eliminó el bichito. Ah, no, pues sí, fíjense que este nuevo antibiótico llamado R314, sí elimina al Mycobacterium tuberculosis, tanto matemáticamente como in vitro. Ah, pues está bien padre, pero ahora falta ver cómo se comporta este medicamento o este antibiótico in vivo. Entonces, ¿ya vieron? O sea, sí está muy padre poder tener todo ese análisis in silico, pero al final del día, si yo estoy desarrollando un nuevo tratamiento, lo voy a tener que llevar hasta el paso del in vivo.
porque a lo mejor en la computadora funcionó perfecto, in vitro funcionó perfecto, porque el medio de cultivo y todas las variables independientes yo las puedo controlar, ¿no? Pero in vivo, ¿qué tal? O sea, in vivo va a ser una cosa totalmente diferente, porque a lo mejor yo le inyecto este tratamiento al ratón y en cuanto lo inyecto, el sistema del ratón por alguna cuestión degrada al medicamento y entonces cuando se encuentra el bicho, pues ya no va a funcionar, ya es totalmente inocuo y el bicho pues va a seguir causando la enfermedad. Entonces, de aquí, del in silico al in vivo, pueden pasar muchas cosas. Como diría el dicho, del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Es igual por ejemplo, ahorita todas las vacunas que se han estado probando y que se han estado ya autorizando, pasaron por todo esto, pero tal vez no por el análisis in silico, pero sí pasaron por un ensayos in vitro por muchos años. Todas esas plataformas de RNA y de vectores virales ya tenían muchísimos años experimentándose. Y ya se había visto que en vivo sí estaban funcionando en modelos animales. Entonces, por eso es que al inicio, por ejemplo, las vacunas de Pfizer o de Moderna, pues se probaron en un grupo pequeño de individuos, de seres humanos. Y después cuando se vio que sí, conferían inmunidad a un porcentaje adecuado, entonces ya se abrió como uso de emergencia. Y por ejemplo, ahorita ya la de Pfizer ya pasó la aprobación después del uso de emergencia. Ahora ya es una vacuna que incluso si fuera accesible la vamos a poder encontrar hasta en la farmacia, ¿no? No sé en cuánto tiempo sea eso, pero igual a lo mejor va a ser más fácil ir con el médico y decirle yo no me vacuné y ellos van a poder adquirir la vacuna ya directamente porque ya no es de uso de emergencia. Estoy hablando de la de Pfizer, no de otras. Entonces, bueno, esto ya nos salimos un poco del tema, pero era para que vieran cómo desde los modelos computacionales podemos llegar hasta modelos in vivo y muchas veces es necesario. Otras veces no es tan necesario porque solamente la experimentación en sílico va a describir, por ejemplo, el comportamiento de un virus a través de, no sé, de las estaciones del año, ¿no? Entonces, la experimentación in silico en la parte biomédica sí tiene que llevar combinación con otros tipos de experimentos, pero en otras áreas no es necesario. Y bueno, chicos, esto es todo lo que les tenía yo que decir. Lo traté de resumir lo más que pude con la parte más importante de la experimentación in vitro, in vivo, in situ e in silico. Y el ejercicio que yo les quería poner antes de su examen de lunes, pues era con un artículo, varios artículos, mejor dicho, o párrafos de metodologías que ustedes identificaran qué tipo de experimento es, si es in silico, in situ, pero como ya no nos dio tiempo de ese ejercicio, sí les voy a pedir por favor que para la semana después de los exámenes parciales, entreguen un ejemplo por equipo. Esto va a ser, son 6 equipos, así que cada equipo va a dar un ejemplo de un experimento in vitro, un experimento in vivo, un experimento in situ y un experimento in silico, ¿ok? Entonces, tarea es que por equipo deberán de entregar un ejemplo con cada uno de estos tipos de experimentos del área biomédica, ¿ok, chicos? No se vayan a confundir. Y bueno, si me entregan la tarea, quiere decir que vieron este video hasta el final. Y pues mucho éxito, chicos, para el lunes en su examen. Recuerden que ustedes pueden, confíen en sí mismos, no se pongan nerviosos y nos vemos entonces el viernes después de su semana de exámenes parciales. Éxito, chicos.